Muy bien, aquí estamos para iniciar una reflexión de la palabra de Dios en esta semana de mayordomía, vida plena. Y vamos a empezar con una oración. Señor, gracias por la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. El título del tema en esta oportunidad es Adorando de verdad. El propósito del tema en esta ocasión es identificar especialmente que hay dos formas de adoración. Una es la adoración falsa y la otra es la adoración verdadera. Podemos encontrar, ya entrando a la palabra de Dios, en Juan capítulo 3, una historia relacionada de Jesús con el encuentro con la mujer samaritana, donde comienzan a tener alguna discusión relacionado con el agua de vida que Jesús le estaba brindando, pero se notaba que la mujer estaba llena de prejuicios, a lo que comenzó la conversación a derivarse en la verdadera adoración. Jesús entonces le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Juan capítulo 4, verso 23. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos adoradores? El tema es identificar la adoración falsa y la adoración verdadera. Entonces vamos empezando con esta pregunta: ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Son aquellos que están preocupados en presentar a Dios un culto que le agrade a Dios. Jesús dijo en una ocasión: los verdaderos adoradores al Padre lo adoran en espíritu y en verdad. Asimismo, el apóstol Pablo afirma que los verdaderos adoradores son aquellos que ofrecen a Dios una adoración por el espíritu, no confiando en el brazo de la carne, mas gloriándose en Cristo Jesús. Y eso lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 3, verso 3. Así que tanto Jesús como el apóstol Pablo enfatizan que la preocupación más importante en nuestra adoración es adorar de verdad. Es el fondo de la adoración, es la actitud de la adoración. Lo que se rechaza o lo que Dios rechaza realmente en una adoración es que hayan pompas, ritos, sino más bien lo que Dios quiere es la esencia, el espíritu de verdad que le adoremos. Así que no hay forma que agrade a Dios. La forma en cierto sentido tiene alguna importancia, pero lo que Dios busca en los verdaderos adoradores es el fondo de la sinceridad de su corazón. Así que lo importante es que en nuestra adoración sea definido o vaya como un objetivo, como un propósito, el culto que le agrade realmente a nuestro Señor. La adoración será aceptada por Dios apenas cuando el adorador acepte y satisfaga las exigencias divinas. Vamos a ver algunos puntos importantes de una verdadera adoración o los verdaderos adoradores. Por ejemplo, un primer punto para ser un verdadero adorador es que tenemos que adorar con espíritu y en verdad. Y esto involucra un sacrificio. Antes del pecado, tanto Adán y Eva adoraban a Dios con alegría, con gozo, con mucha armonía, pero después del pecado también, pero se añadió algo más, se añadió un ingrediente y es el sacrificio. Así que evidentemente no se puede adorar a Dios después del pecado sin algún sacrificio. Y eso lo podemos ver y lo podemos notar a medida que leemos la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, número 2, el altar y el sacrificio se tornan como símbolos de una adoración verdadera. Lo cierto entonces que no puede haber una aproximación a Dios, una permanencia delante de Dios, una aceptación de parte de Dios, del perdón de Dios, ni adoración a Dios sin un sacrificio sustituto. Y eso lo podemos encontrar desde el inicio, cuando Adán y Eva pecaron.
el Señor tuvo que matar una víctima para poderlos vestir. Entonces, ahí está el primer sacrificio de su amor de Dios para poder vestir la desnudez pecaminosa del ser humano. Dios dejó eso bien claro al presenciar delante de ellos y evidenciar el primer sacrificio hacia Adán y Eva, inmediatamente después de que ellos habían pecado. Hay otro punto importante para los verdaderos adoradores de Dios, que hay símbolos presentes también en la adoración individual. Un verdadero adorador también lo hace de manera individual, de manera personal. Ejemplo de ello, tenemos por ejemplo a Caín y a Abel, estos dos hermanos, hijos de Adán y Eva, y Caín presentó su ofrenda. La mejor ofrenda presentó delante de Dios, pero no era la ofrenda que Dios esperaba. No era la ofrenda que agradaba a Dios, ni que Dios había exigido como ofrenda. Pero para la perspectiva de Caín fue la mejor ofrenda. En este sentido, es la adoración falsa. Cuando nosotros ofrecemos lo que a nosotros nos parece, pero no lo que realmente agrada a Dios. No así el sacrificio de Abel, que fue que presentó la ofrenda delante de Dios, un sacrificio, una ofrenda, en un sacrificio que sirvió como un olor grato para el Señor. Así que en el elemento motivador del culto deberá ser siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es un verdadero adorador? El que con sacrificio agrada a Dios, el que hace la voluntad de Dios, la aceptación del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros ofrecemos una ofrenda o una dadivosidad, una adoración a Dios, pensando especialmente en hacer su voluntad, estamos reconociendo y aceptando el señorío de Cristo en nuestra vida. Así que es muy importante esto comprender. También hay otros símbolos presentes en la adoración verdadera, no solamente individual, no solamente tiene que ver con un tema de sacrificio, sino que también la adoración verdadera tiene una connotación comunitaria. Encontramos en Génesis capítulo 8 también un ejemplo notable de un hombre justo, recto y que conocemos, y es Noé. Noé, después del diluvio, levantó un altar, ya cuando habían descendido las aguas y cuando salieron del arca, y entonces al levantar el altar sacrificó animales limpios para adorar a Dios. Dice la palabra de Dios, permítanme leer, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces Jehová percibió un olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Génesis capítulo 8 se encuentra este momento de adoración verdadera de Noé, su familia, los que fueron salvados, levantando un altar para el Señor. En Génesis capítulo 12 encontramos también el llamado que Dios le hizo a Abraham para que salga de Ur de los caldeos, y donde iba a Abraham, por supuesto guiado por Dios, él no sabía dónde tenía que ir, sino que era direccionado por la mano del Señor, pero donde él iba, lo primero que hacía era levantar un altar de adoración. Se detenía su marcha, levantaba un altar, llamaba a su familia, llamaba a sus siervos, los animales se detenían, adoración comunitaria verdadera. Dice la palabra de Dios, la vida de Abraham, el amigo de Dios, fue una vida de oración. Donde quiera que levantase su tienda, construía un altar sobre el cual ofrecía sacrificios mañana y noche,
Cuando él se iba, el altar permanecía, y al pasar por ahí las personas y viendo dicho altar, el nómade cananeo sabía quién había estado allí. Después de haber levantado también su tienda, reparaba el altar y adoraba al Dios vivo. Los altares que Abraham edificaba y hacía una adoración familiar, comunitaria, quedaban como un testimonio vivo de que alguien había levantado un altar para adorar al Dios del cielo, adoración verdadera, un testimonio de su reconocimiento de la soberanía de Dios. No hay entonces adoración sin un sacrificio. Ya tú te vas dando cuenta, mi apreciado hermano, que si realmente queremos ofrecer una adoración verdadera o queremos ser adoradores verdaderos delante de Dios, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos llevar un estilo de vida que agrade a Dios, un estilo de vida puro, sin pecado, lleno del amor de Cristo. El sacrificio exigido por Dios hoy es el propio cuerpo. Y esto llegamos al clímax de una verdadera adoración. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, cuando Dios invita a que el sacrificio que realmente a Él le agrada, le gusta, le apasiona, es que nosotros podamos ofrecernos a Él como sacrificio vivo. Ese sacrificio nos lleva a la santidad, que es la separación del mundo para encontrarnos frente a la pureza. Dios no quiere solo nuestro trabajo, Él nos quiere a nosotros como holocausto, como sacrificio, totalmente quemado en adoración. ¡Qué maravilla! ¿Te has puesto a pensar eso? Así que cuando muchas veces nosotros damos nuestras donaciones, no estamos dando todo lo que realmente Dios quisiera realmente que demos. Las donaciones es apenas una parte, una evidencia de lo que realmente debería ser nuestra completa adoración, que es entregarnos nosotros a Dios en sacrificio, en holocausto vivo, o sea, una vida de obediencia, una vida de abnegación, una vida de sumisión, de rendición. Ya no hago lo que quiero, ya no soy lo que soy, sino, como dice el apóstol Pablo, ahora Cristo vive en mí. Sin sacrificio no hay verdadera adoración. El sacrificio da evidencia de que realmente nosotros somos verdaderos adoradores. Así que, entrando a otro punto ya, porque este es muy interesante, este tema, acerca de la adoración verdadera, sintetizamos un poquito y encontramos que la verdadera adoración tiene una verdadera actitud en la adoración. Adoramos a Dios no por miedo, porque el miedo nos aleja de Dios. Como Adán y Eva cuando pecaron se escondieron. Al contrario, nosotros como verdaderos adoradores no tenemos miedo a Dios, al contrario, tememos a Dios. El temor nos acerca a Dios, porque el temor tiene que ver con respeto, tiene que ver con honrarlo, tiene que ver con respetarlo. Y entonces, porque sé que Dios es mi soberano, porque sé que Dios está conmigo cada día, yo le temo, yo le honro, yo le respeto, adorándole con una actitud verdadera de adoración. El miedo oscurece la razón, nos lleva a una percepción completamente equivocada de Dios. Podemos adorarle con miedo, pero no es la motivación correcta la que realmente Dios desea. El temor nos lleva a adorar a Dios, como dije hace unos instantes. El temor nos aproxima a Él de manera respetuosa, reverente, en una actitud correcta de adoración. ¿Te has preguntado cuál es la motivación de tu adoración a Dios? Y la adoración no es cuando vas a la iglesia, cuando estás cantando, cuando estás orando, sino la adoración es un estilo de vida. ¿Cómo es tu adoración a Dios en tu trabajo, cuando estás en el mercado, cuando estás en tu estudio, cuando estás en tu oficina, cuando te interrelacionas
¿Cómo es tu adoración? ¿Es por miedo a Dios o es por temor a Dios? Marca una completa diferencia. El verdadero sentimiento de la adoración, apreciado hermano, es el amor. Adorar es amar a Dios. Despertar la conciencia con la santidad de Dios. Es alimentar la mente con la verdad de Dios. Purificar la imaginación con la belleza de Dios. Es abrir el corazón para el amor de Dios y someterse a la voluntad y propósitos de Dios. Hay un texto en la palabra de Dios que me gusta mucho repetirlo y forma un foco y una dirección en mi vida y me gustaría también compartírtelo contigo. Y se encuentra en Marcos 12, 29 y 30. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces el verdadero adorador de Dios es el que tiene un verdadero sentimiento de adoración, motivado no por el miedo, sino por el temor a Dios, por el respeto a Dios, pero también por el amor a Dios. El amor expresado entonces a Dios no es un mero sentimentalismo, no es sentimiento, no, es todo lo contrario, es el ejercicio de la voluntad. Yo adoro a Dios porque deseo y elijo hacerlo. Como Daniel capítulo 1, versículo 8, cuando presentaron a este muchacho comidas contaminadas, él dijo: yo no me voy a contaminar, propongo en mi corazón no contaminarme con estas cosas. La decisión, el proponerse de obedecer a Dios, de ser obediente al Señor, de ser fiel a Dios, de tener una adoración verdadera, no es asunto de cómo me siento, sino es un asunto de que elijo lo que es lo correcto. Así que la verdadera adoración no tiene que ver con emocionalismos, ni con sentimentalismos, ni con arrobaciones emocionales. Tiene que ver con el ejercicio de tu voluntad. Yo decido amar a Dios, yo decido temerle, decido respetarle. Eso es adoración verdadera. Así que terminamos diciendo que la adoración a Dios es una respuesta al amor de Dios. Si nosotros decidimos amar a Dios, es simplemente una respuesta porque Él nos amó primero. Y Él se sacrificó primero por nosotros, enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir por nosotros, en respuesta a ese amor y ese sacrificio, a esa entrega completa, no por sentimentalismo, sino por su voluntad, por su elección, es que tú y yo también respondemos ese amor de la misma manera. Una dama fue salvada por un joven bombero de un incendio, la verdad que le salvó la vida, y la dama agradecida quiso conocer a su Salvador, se acercó al joven, le agradeció profundamente porque gracias a su sacrificio ella pudo ser salvada, porque él también podía haber muerto, y entonces comenzaron a caminar juntos, comenzaron a conversar, finalmente comenzó a haber una atracción entre ellos y finalmente ellos comenzaron a enamorar y llegaron a ser esposos. Qué interesante. Ella le debía la vida al joven bombero, pero finalmente terminó casándose con él. Qué hermoso compromiso, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que agradecerle a Cristo por todo lo que ha hecho por nuestra salvación. Y si comenzamos a conocer a ese bombero salvador maravilloso, divino, que fue nuestro Señor Jesucristo y que lo es ahora, ahí en la patria celestial, y caminamos con Él todos los días, nos vamos a profundizar nuestro amor con Él, llegaremos a unirnos tanto con Él que no querremos separarnos jamás. Y nuestra unión será de tal manera que cuando Él venga por segunda vez, nos llevará con nosotros, nos llevará con Él y todos nosotros al cielo. Amar es básicamente un acto de la voluntad y no una emoción simplemente. Llegamos a una linda conclusión, apreciado hermano. La verdadera adoración, el verdadero adorador está motivado por el amor.
Y ese amor es el ejercicio de la voluntad. Yo decido amarle, yo decido respetarle, decido vivir para Él y por Él. Que el Señor te bendiga, que podamos practicar la adoración verdadera. Amén.